En este video les comparto unas ideas que tengo sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos basadas en la perspectiva de la resiliencia comunitaria. Los residuos sólidos urbanos es lo que generalmente llamamos basura. Se trata de todos los residuos que ponemos en una bolsa que eventualmente sacamos a la vereda para que un camión se la lleve. Generalmente la responsabilidad de gestionar los residuos en las ciudades es de los municipios. El municipio organiza una logística para la recolección de los residuos en toda la ciudad y los traslada a un predio donde serán procesados. Esto significa que tiene que haber vehículos, maquinaria, combustible y personal, tanto en la recolección como en el tratamiento de los residuos. El promedio de la generación de residuos en Argentina es más de 1 kilo por persona por día. De manera que cuanto más grande es la ciudad, más toneladas de residuos se generan por día y más frecuencias de recolección se necesitan para evitar la acumulación de basura en las calles. Más residuos significan más vehículos, más combustible y más horas de trabajo. Actualmente podemos permitirnos esta manera ineficiente de gestionar los residuos porque contamos con el excedente energético del petróleo. Pero el petróleo es un recurso que está en declive. No va a estar acá para siempre y cuando empiece a escasear, este tipo de gestión de los residuos urbanos va a ser insostenible. De manera que tenemos que irnos preparando para cuando el petróleo escasee e ir haciendo modificaciones en la gestión de los residuos. Hay dos puntos de vista muy improductivos en las cuestiones ambientales. Uno de ellos dice que el cambio empieza por uno e ignora todo lo que pasa a nivel social y público. El otro dice que no hace falta cambiar nada individualmente y que únicamente hay que exigir cambios de las estructuras políticas o de las empresas. Yo prefiero un punto de vista basado en la responsabilidad proporcional. Es adecuado que los ciudadanos le exijamos al poder político y a las empresas que hagan cambios por el impacto que tienen en nuestras vidas. Pero también es adecuado hacer cambios nosotros, en la medida en que lo que nosotros hacemos tiene impacto en el ambiente. Por eso yo estoy a favor de que le exijamos al municipio políticas adecuadas para gestionar los residuos, pero también estoy a favor de que en casa hagamos compost y otras medidas para reducir los residuos. En lo que sigue del video voy a cubrir ambos aspectos, lo que podemos hacer en casa y lo que debe hacerse a nivel de políticas públicas. El objetivo es el mismo, que tengamos resiliencia comunitaria a la hora de la gestión de los residuos. Muchas veces nos concentramos en el reciclaje y en la reutilización, pero donde hay que poner más énfasis es en la reducción. La recolección y el tratamiento de los residuos tienen que ser eficientes a nivel energético y económico, y lo menos contaminante posible a nivel ambiental. Pero cuanto menos residuos hay, menos contaminación se genera, y menos energía y menos recursos se necesitan para gestionarlos. Por lo tanto, la reducción tiene que ser la prioridad. A continuación me enfoco en 2 medidas para la reducción de residuos que podemos empezar a hacer de inmediato, a nivel personal o grupal. El compostaje es la medida más importante que podemos hacer para reducir nuestros residuos, ya que se calcula que el 50% de los residuos domiciliarios son desechos orgánicos que se pueden compostar. El proceso de compostaje significa convertir residuos vegetales, sea los de cocina o los de poda, en un fertilizante natural. Existen muchísimas formas de compostar, incluso para oficinas y para edificios de departamentos. Te recomiendo algunos videos en la descripción. Se le llama ecoladrillos a los recipientes de plástico que quedan llenos con residuos inorgánicos de tamaño chico. Estos residuos pueden ser bolsas de plástico, envoltorios, blister, papel plastificado. Todo este material se va compactando dentro del recipiente, de manera que en una botella de 2 litros puede llegar a entrar lo que te consumiría varias bolsas de supermercado.
Hay aspectos de la gestión de los residuos de los que solo puede hacerse cargo el municipio, por una cuestión de escala y de legitimidad. Por ejemplo, reemplazar los basurales a cielo abierto por enterramientos sanitarios, instaurar frecuencias de recolección diferenciada, reemplazar el canasto o cesto individual por campanas o contenedores colectivos, incentivar el compostaje y el reciclaje con educación y con beneficios. Necesitamos apoyar estas políticas cuando existen y demandarlas cuando no existen. Todos los residuos son el resultado de algún proceso de consumo o algún proceso de producción. De manera que si queremos hablar seriamente de los residuos, tenemos que hablar seriamente de la economía. A las economías de crecimiento infinito les conviene que los productos duren poco, que sea más fácil comprar un producto nuevo que repararlo y que nuestra cultura sea consumista. Esto genera un doble efecto de mayor extracción de recursos naturales y mayor generación de residuos. Lo que puede ser cómodo y conveniente a nivel individual termina siendo ineficiente y suicida a nivel social. Mientras sigamos en este tipo de economías, no vamos a solucionar la cuestión de los residuos. Economía significa administrar la casa. Ecología significa conocer la casa. Tiene sentido conocer una casa a la que vamos a administrar, ¿no es cierto? Las economías ecológicas son las orientadas a satisfacer las necesidades humanas dentro de los límites materiales y energéticos del medio ambiente. En esas economías, los bienes se producen para que sean duraderos, fáciles de reparar y para que cuando sean descartados, sus componentes sean biodegradables o al menos fáciles de reciclar. Necesitamos transicionar de las economías de crecimiento infinito a las economías ecológicas. Como consumidores podemos votar con nuestro dinero y elegir productos cercanos, biodegradables, que no tengan envoltorios, que tengan envases retornables, ¿no? Y un montón de esas actitudes. Pero eso no va a lograr un cambio de escala. Lo que logra un cambio de escala es la transición hacia las economías ecológicas y para eso necesitamos de políticas públicas. Algunas políticas públicas para la transición hacia una economía ecológica pasan por el apoyo del municipio a ciertos sectores comerciales. Por ejemplo, el sector de la reparación y arreglos, ya que es crucial para prevenir que los bienes se conviertan en residuos. Otro sector que se puede apoyar es el de la venta de artículos de segunda mano. Otro sector que se puede apoyar son los emprendimientos que promuevan el reciclaje y la economía circular. También el municipio puede cooperar con las escuelas y con las organizaciones de la sociedad civil para promover una cultura postconsumista. Podemos empezar a atacar el problema de los residuos urbanos con el compostaje, el consumo consciente, la reparación, la reutilización y otras medidas que podemos hacer a nivel personal y familiar. Pero también necesitamos políticas públicas que apoyen y promuevan estas iniciativas de la sociedad. Necesitamos que los sistemas de gestión de los residuos urbanos se vayan adaptando a un mundo sin petróleo, donde no vamos a tener vehículos automotores que recolecten los residuos casa por casa. Necesitamos políticas públicas para transicionar de economías que ignoran los límites ecológicos a economías que funcionen dentro de ellos.